Clínico que dice así. Esta es un niño, es un niño de 5 años que lo traen porque tiene fiebre desde hace 3 días. Menciona a la mamá que desde los últimos 2 días ha tenido odinofagia y pérdida del apetito. Su papá está preocupado porque en 2 semanas va a iniciar la escuela. Este pequeñín vive con su hermano mayor, con sus papás y con su abuela materna. No tiene antecedentes de importancia este pequeñito y su esquema de vacunación está al corriente. A la exploración física te llama la atención la temperatura en 38.3 grados de temperatura, la TA en 108.58, frecuencia cardíaca de 108, respiratoria de 18. La orofaringe cuenta con múltiples vesículas de 1 milímetro en la parte anterior de los pilares palatinos. Observas úlceras grisáceas en el paladar blando y en la úvula. La lengua, labios y boca se encuentran sin alteraciones. No cuenta con algún exantema en la piel, ningún tipo de rash, y el resto de la exploración física es completamente normal. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes patógenos es el más probablemente que esté asociado con la enfermedad que tiene este paciente? A, esto es un adenovirus, B, es un Coxsackie, C, es un virus de Epstein-Barr o C, es un virus del herpes simple. Es la primera pregunta de la tarde, noche de hoy. Voy a lanzar la encuesta. Por favor, contesten en esta misma. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Ya empiezan las primeras respuestas. Tienen 1 minuto para contestar. Y la finalidad de este minuto es el hecho de que te familiarices con el tiempo que aproximadamente tienes en el examen nacional para contestar. Si somos muy estrictos, serían aproximadamente 84, 85 segundos, pero en Doctor Vago estamos muy preocupados por el manejo del tiempo, de tal forma que a todos nuestros estudiantes les pedimos que solamente contesten en 1 minuto de ser posible. Si tienen alguna duda acerca del caso clínico, por favor, háganlo en el panel de preguntas y respuestas para resolverlo antes del final de esta sesión. 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y vamos a compartir los resultados. La mayoría de ustedes, y por un margen muy pequeño, tuvo la respuesta correcta. Fue el 33% de ustedes. Esto se trata probablemente secundario a una infección por virus de Coxsackie. No es por adenovirus, no es por Epstein-Barr y mucho menos por virus del herpes simple. Voy a detener el uso compartido. Y bueno, lo más importante, recuerden, en pediatría es las edades para cada una de las enfermedades. Entonces, sinceramente, un niño de 5 años, es decir, un niño que está en edad preescolar, debemos de pensar en diferentes manifestaciones de enfermedades virales que pueda estar provocando estas manifestaciones. Todas las opciones son virus, de tal forma que tenemos que identificar cuál es el más probablemente asociado con este caso clínico. Llama la atención, lo demás son distractores, habla mucho acerca de la pérdida del apetito, la odinofagia, que es muy característico de aquellos virus los cuales afecten la faringe. Está febril el pequeñín, parece que los demás antecedentes no patológicos solamente son distractores, está taquicárdico y llama la atención estas múltiples vesículas en la parte anterior, pero que son bilaterales. Y algo muy importante con lo que podemos descartar algunas viremias es que este paciente no tiene ningún tipo de exantema. De esta forma, pensamos de que podemos descartar, sobre todo por la exploración física, que tiene este paciente, que se trata de un virus Coxsackie. Y de hecho es muy interesante el hecho de que Coxsackie es por una ciudad que está en el estado de Nueva York, que fue donde se aisló este virus. Esta enfermedad se caracteriza por este tipo de herpangina, de dolor faríngeo, de bajo apetito, febril y que tiene estas vesículas grisáceas. ¿Cómo diferenciarlo de las otras opciones? Adenovirus es una enfermedad un poco más asociada con
cuadros de rinitis viral, y además en ocasiones los pacientes pueden llegar a tener exantema. Podemos descartar el virus de Epstein-Barr, que es el culpable de la mononucleosis infecciosa, porque generalmente, a diferencia de estas vesículas, que son características del virus Coxsackie, o también pueden aparecer en el virus del herpes simple, los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa, mal llamada la enfermedad del beso, los pacientes llegan a tener un cuadro similar a faringoamigdalitis bacteriana. De hecho, te invito a que busques en cualquier buscador, en Google, que es el más popular que utilizamos, para que veas cómo se ve la faringe de los pacientes con mononucleosis infecciosa, y hasta los americanos lo describen como una faringe de fondo sucio. Pareciera una enfermedad, una faringoamigdalitis de origen bacteriano, pero no, es todo el exudado y la gran cantidad de reacción inflamatoria lo que provoca y hace que el clínico piense que se trate de un cuadro bacteriano, pero es simplemente un virus. Y otra característica, generalmente cuando los evaluadores quieren que contestes mononucleosis infecciosa, sobre todo en niños, recuerda que hay un rash que sucede después de que le iniciamos antibiótico a una mononucleosis infecciosa. Es cierto, nosotros es muy fácil criticar en este momento, todos sentados, tomando té o café, pero en el consultorio en ocasiones nos equivocamos y pensamos que se trata de un cuadro bacteriano, damos ampicilina o amoxicilina para tratar el cuadro de faringoamigdalitis bacteriana, y resulta que como es una viremia secundario a virus de Epstein-Barr, los pacientes se ponen rojos, desarrollan un exantema que se conoce como el rash de la ampicilina o el rash por amoxicilina. Entonces, recuerda, esto no es la característica de una faringe que de un paciente que está infectado por virus de Epstein-Barr. Y el virus del herpes simple me parece que es el distractor más difícil que existe. Lo que podemos hacer con en este caso para identificarlo y diferenciarlo de los otros distractores es que los pacientes de 5 años generalmente van a tener una primoinfección por herpes simple. No es el herpes tipo 1, que generalmente tenemos la reactivación, ya sea en las comisuras del labio, alrededor de la nariz, o lamentablemente que algunas otras personas puedan tener reactivación en la zona genital, pues generalmente en el tipo 2, aunque esto ya epidemiológicamente no es tan importante, pero los pacientes que tienen una viremia por herpes simple generalmente están extremadamente enfermos. Son cuadros infecciosos virales sistémico muy potentes, con fiebre de hasta 40 grados. Se pueden identificar las vesículas en ocasiones. Este no es característico en este caso que esté en la faringe, generalmente se puede observar en la piel, y lamentablemente los pacientes pueden desarrollar incluso una meningoencefalitis por virus del herpes simple, que puede tener bastantes consecuencias. Entonces, algo mucho más sencillo, mucho más común, es por virus de Coxsackie. Seguramente alguno de las personas con las que tiene contacto en casa tuvo este problema, y esto es lo que le provocó este cuadro a este paciente, y ya sabes que se llama Coxsackie por una ciudad en el hermoso estado de Nueva York. Entonces, principalmente el distractor más difícil de poder identificar fue la gingivoestomatitis por virus del herpes simple. Generalmente afecta a niños más pequeños, entre los 6 meses hasta los 5 años de edad, muy diferente a nuestro niño, que es en el límite entre los 1 y 7 años. Generalmente afecta a los niños en las estaciones el virus de Coxsackie, que se conoce como herpangina, en verano y otoño. Yo me acuerdo mucho de este caso y lo identifico de forma más sencilla porque mi hijo, que tiene actualmente 6 años, tuvo este cuadro y realmente no pueden comer del dolor, y es necesario utilizar algún tipo de anestésico tópico para que puedan tolerar el deglutir alimentos y tomar líquidos. Fiebre, faringitis y vesículas grisáceas, como lo que viste en la foto, a diferencia de los pacientes con gingivoestomatitis por herpes simple, que además tienen encías eritematosas y vesículas agrupadas en la mucosa oral, pero en la parte anterior, no en el paladar blando, sino en el paladar duro, o en las encías, o incluso en los labios. El tratamiento para la herpangina por Coxsackie es totalmente sintomático. Vas a necesitar algún tipo de anestésico tópico, que en ocasiones ya está bien en spray, para ayudarle a estos pequeños a que se mantengan hidratados y comiendo. Y los pacientes en los cuales sí sospechas que se trate principalmente de una primoinfección por virus del herpes simple, sí van a necesitar de aciclovir oral. Y si se complica con alguna meningoencefalitis por virus del herpes simple, va a requerir lo más probable algún tipo de hospitalización. Pero bueno, si no la tuviste bien, no te pongas triste, tenemos otro caso clínico. Este es el segundo de los 3 casos clínicos.
Esta es una pequeña de 15 años que te la traen a urgencias porque tiene cefalea, además de que tiene letargia y el dolor de cabeza tiene ya 18 horas de evolución. Dice que estuvo con unas amigas durante un campamento el fin de semana y fue cuando iniciaron los síntomas después. Dice que ha tenido fiebre y vómito, dicen sus familiares, y que tuvieron muchos problemas para poder despertarla. No tiene antecedentes de importancia, a la exploración física está febril con 39.6 grados de temperatura, TA de 90 a 60, taquicárdica, respiratoria de 22, la paciente se encuentra letárgica y solamente responde a estímulos dolorosos. Tiene resistencia a la flexión pasiva del cuello y observas diversas petequias en las extremidades inferiores. Le haces una punción lumbar sospechando una infección del sistema nervioso central y tiene la glucosa en el LCR disminuida en 20, tiene las proteínas muy elevadas, tiene leucocitos en 2000, prácticamente tiene pus en el líquido cefalorraquídeo y de predominio 90% de neutrófilos. La pregunta es, esta es una pregunta en dos pasos, el evaluador no te quiere preguntar si sabes o no que esto es una neuroinfección, hasta el personal que a lo mejor te va a auxiliar en el examen nacional, hasta te puede decir, doctor, eso es una neuroinfección. Lo que quiere saber el evaluador es, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de la enfermedad de la pacientita? A, tiene Lyme. B, tiene meningitis por neumococo. C, tiene una infección por meningococo. O D, tiene una encefalitis por un arbovirus. Es la pregunta número 2. Tienen un minuto para contestar en la encuesta que les va a aparecer en la pantalla y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Uy, muy cerrada, pero la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Todos escogieron por lo menos alguna de las opciones y es importante hacer el discernimiento para que no tengan esta pregunta incorrecta en el momento del examen. Pero la respuesta correcta es que esta pacientita tiene una infección por el famoso y mortal meningococo. Voy a detener, compartir los resultados. Ahora, la mayoría tuvo la respuesta correcta, pero muchos se fueron por un distractor de los más difíciles de identificar, que fue el neumococo. Una niña en 15 años que tiene datos de infección del sistema nervioso central. Es muy importante el hecho en los casos clínicos que si el evaluador quiere que te enfoques o llevarte a la pregunta, a la respuesta de meningococo, siempre te va a decir que estuvo en un campamento o estuvo fuera de su núcleo familiar. Lamentablemente el meningococo en algunas personas puede ser flora normal de la faringe y por razones que desconocemos, aunque bueno, intuimos algunas cosas, no desarrollan la infección invasiva, pero son reservorios de esta bacteria y los pacientes los cuales no están expuestos o tienen cierta predisposición a tener infecciones por meningococo, las desarrollan. Pero siempre, y es muy característico, no solo en el examen nacional, sino en otros exámenes como el MIR o el USMLE, siempre te van a decir que el paciente o la paciente estuvo en contacto con algún grupo fuera de su núcleo familiar. Te van a decir que se fue de campamento, tal vez, sobre todo en Estados Unidos lo dicen, los estudiantes universitarios cuando se van al college, que aquí también sucede en México, cuando los estudiantes foráneos se van a las grandes universidades, en las ciudades capitales principalmente de su estado, tienen varios roomies o tienen varios
cohabitantes, compañeros, es cuando desarrollan la infección. Eso es muy característico en el examen nacional para que no lo pierdas. Y además del dato epidemiológico, en el dato clínico, estas petequias en las extremidades inferiores es extremadamente característico de la infección por meningococo. Los pacientes desarrollan, debido a la gran respuesta inflamatoria, pequeñas púrpura, la cual incluso en ocasiones se puede palpar, y desarrollan fenómenos tromboembólicos. Tanto es así que está descrito el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Recuerda que yo lo pronuncio con la rama alemana austrohúngara, por eso suena así, pero es la necrosis de las glándulas suprarrenales que provoca datos de choque prácticamente irreversible, y en ocasiones este tipo de petequia se conocía anteriormente como la púrpura fulminans, porque sabían los antiguos que cuando un paciente tenía datos de infección del sistema nervioso central y tenía petequias, le llamaban la púrpura fulminante, porque sabían que el pronóstico de esos pacientes era bastante ominoso. Lyme generalmente en el examen nacional lo puedes descartar, porque afortunadamente en México los casos de Lyme son los menos. Si quieres hacer tú el USMLE, te quieres ir a los Estados Unidos, la porción de Nueva Inglaterra, que no es un estado, sino son las 13 colonias originales americanas, en esa parte es una zona endémica de enfermedad de Lyme, donde afortunadamente en México son solamente casos, reporte de casos. Y Lyme es un diagnóstico diferencial de una enfermedad que sí es endémica en nuestro país, no es infecciosa, que es esclerosis múltiple. De hecho, dentro del panel de esclerosis múltiple, al hacer la punción lumbar, se tiene que descartar enfermedad de Lyme. Hay algunas cantantes muy famosas que cantaban el sapito, que incluso tuvieron Lyme, pero no neuroinfección por Lyme. Y por último, la encefalitis por arbovirus generalmente se refiere al virus del Nilo occidental, West Nile virus. Esta enfermedad es endémica en el sur de Texas. Entonces, si tienes algún paciente y en el examen nacional, que es raro que suceda, pero sí puede llegar a pasar, un paciente que sea originario de Chihuahua o de Coahuila, sobre todo el área que está alrededor de Houston, puede ser de que sospeches una encefalitis por arbovirus, pero generalmente siempre va a dar además un déficit neurológico, alguna alteración, pareciera una enfermedad desmielinizante, tiene algunas características similares, pero no es la zona endémica, y nuevamente en nuestro país afortunadamente no existe esta enfermedad como tal como en el sur de Texas. Entonces recuerda, antecedente de convivencia con personas fuera del núcleo familiar, paciente que está iniciando la universidad, paciente que está iniciando en la milicia, que está haciendo carrera en las Fuerzas Armadas, algo que lo haya sacado de su núcleo familiar, pueden estar en contacto con pacientes que son reservorios del meningococo, que no les sucede nada, datos de infección del sistema nervioso central y además las petequias, eso es clásico de meningococo y prácticamente es la única forma en la cual te pueden preguntar acerca de esta infección. Es solamente afortunadamente el 12% de todas las infecciones del sistema nervioso central y lamentablemente, a pesar del tratamiento óptimo, 15% de los pacientes van a fallecer. A pesar, y lo repito porque esto es muy importante, por eso los antiguos, los que nos precedieron, la llamaban la púrpura fulminante, porque 15% de los pacientes va a fallecer contigo, sin ti y a pesar de ti. Características clínicas o presentación, datos de infección del sistema nervioso central, los diferentes signos de Kernig y de Brunziski, y además pueden tener hemorragia suprarrenal, que lo conocemos como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, y datos de choque por el déficit de todas las aminas vasoactivas que sintetizamos en la médula suprarrenal. Para el tratamiento, damos cefalosporina de tercera generación y existe un gran debate, pero para fines prácticos no es necesario. No damos vancomicina. Recuerda que la vancomicina en las infecciones del sistema nervioso central es para el neumococo, pero no es para cubrir. Insisto, la vancomicina no es para cubrir estafilococo, que generalmente asociamos ese antibiótico con el estafilococo. La vancomicina que damos en la neuroinfección es porque existen algún porcentaje pequeño de las cepas de neumococo que son resistentes a las cefalosporinas. Repito otra vez, cuando damos tratamiento con ceftriaxona,
damos una cefalosporina y además damos vancomicina. La vancomicina la damos porque existe un pequeño grupo de pacientes que tienen neumococo, que son los responsables de la infección del sistema nervioso central por neumococo, que son resistentes a las cefalosporinas. No lo damos por estafilococo, no se te vaya a olvidar, pero si identificaste que esto es un meningococo, la vancomicina prácticamente no tiene ningún papel. Con la cefalosporina de tercera generación a dosis meningias es más que suficiente. Y los esteroides lamentablemente no ayudan. De hecho, cuando vayas a estudiar el tema de infección del sistema nervioso central, principalmente por neumococo, se ha identificado que dar esteroides disminuye la respuesta inflamatoria y mejora el pronóstico de los pacientes. Y además algo muy importante que generalmente va a venir como un caso clínico seriado, todos los pacientes los cuales hayan tenido un contacto cercano con el paciente infectado con meningococo y en el grupo médico, los que lo hayan intubado o hayan tenido contacto directo con las secreciones, van a requerir algún tipo de quimioprofilaxis. Lo podemos dar con rifa, ciprofloxacino o ceftriaxona, y esto va a depender del perfil de resistencia y sensibilidad a antibióticos del meningococo de tu comunidad. Y lamentablemente, que no se te olvide, 15% de tus pacientes, a pesar del tratamiento óptico, a pesar de que te hayas preparado con doctor Vago, van a fallecer por esta enfermedad tan grave y que cobra tantas vidas año con año. Por eso es importante a los pequeñines ofrecerles la vacuna contra el meningococo, el cual lamentablemente no está en el esquema de vacunación nacional, pero es una opción que como médicos debemos de ofrecer a nuestros pacientes. Pero bueno, vamos con el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Te agradezco. Pero bueno, muchísimas gracias por tu atención y vamos con el último caso clínico que dice así. Este es un hombre de 53 años que llega a urgencias porque tiene 2 días de fiebre, calosfríos, disfagia y salivación excesiva. No ha podido comer ni beber nada y debido al dolor en la boca y en el cuello. Abusa del alcohol, no usa drogas ilícitas. A la exploración física está febril, 38 grados de temperatura, casi 39, TA de 110/70, frecuencia cardíaca de 108. Lo observa séptico, con una voz apagada y babeando, una voz como de papa, cuando tiene la papa en la boca. La lengua está desplazada posteriormente y hacia arriba, debido a que tiene una gran induración en el piso de la boca. La área submandibular la ves indurada, muy dolorosa y tiene una crepitación palpable que no es fluctuante. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la fuente más probable de infección de este paciente? No te están preguntando el diagnóstico, sino cuál es la fuente de infección y que necesita tratamiento para un control óptimo. A, esto es por una epiglotitis. B, ganglios linfáticos. C, las amígdalas palatinas. O D, las raíces dentales. Es la pregunta número 3, es el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten. Cinco, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, pero estuvo muy distribuida entre todas las opciones cada una de
estas. Pero la respuesta correcta, el 34% de ustedes seleccionó la respuesta correcta. Esto es debido a una infección en las raíces dentales. Si tienen alguna duda acerca de los casos clínicos o tienen alguna duda acerca del curso que estamos ofreciendo, por favor escríbanla en el apartado de preguntas y respuestas para poder resolverlas antes del fin del seminario, que ya nos queda nada. Ahora, si les preguntan qué es esto, este es nada más y nada menos que una angina de Ludwig, o Ludwig si lo pronuncias con la rama galesa. Pero la angina de Ludwig es muy importante el hecho porque esto va a venir, no es un absceso, es una celulitis. Entonces no le tienes que abrir el cogote al paciente. Esto es una celulitis y requiere antibióticos y los requiere ya, porque este paciente está a nada a tener obstrucción de la vía aérea o que existe una complicación más abajo y de una mediastinitis de la cual ni Dios Padre te va a sacar. No es una epiglotitis porque generalmente esta enfermedad está más asociada con pacientes los cuales no están vacunados contra Haemophilus influenzae tipo B, no está dentro del grupo de edad el cual pueda ser más susceptible como son los escolares. Entonces podemos descartar la epiglotitis. Ganglios linfáticos, generalmente es muy raro que un ganglio linfático tenga algún tipo de infección complicada. Sí existe en México y se llama escrófula, no sé si te acuerdas de ese término. Si te acordaste, qué bueno, si no, aquí lo vas a aprender. La escrófula es la tuberculosis ganglionar, cada vez más difícil de observarlo, pero sí existe en México, porque recuerda que esta enfermedad, la tuberculosis, ha acompañado a la humanidad desde hace miles y miles de años y además realmente no está erradicada. Las amígdalas palatinas, a pesar de que no puedes observarlas de forma adecuada, sobre todo porque está levantada la lengua en el piso de la boca, no es la fuente de infección. Probablemente, y lo más común, es que estos pacientes tienen una mala higiene dental, a pesar de que puedan tener algún otro tipo de factores, pero el factor característico aquí que lo predispone a estas infecciones es el abuso del alcohol. ¿Y por qué es esto? Porque lamentablemente recuerda que el alcoholismo, y eso lamentablemente lo veo en las historias clínicas que en ocasiones hacen todos los estudiantes de pregrado o incluso los médicos internos, el alcoholismo recuerda que es un diagnóstico psiquiátrico. No por el hecho de tomar tus cubas el fin de semana eres un alcohólico, sino si ya tienes algún tipo de repercusión social o personal, eso ya se considera alcoholismo y existe, hace poco lo acabamos de subir en nuestras redes, el cuestionario Cage, que es una jaula, Cage, recuerda que lo pronuncio con la rama occidental americana, el cual pueda tener una gran sensibilidad para identificar los pacientes alcohólicos. Y los pacientes alcohólicos se abandonan, solamente quieren tomar y abandonan su higiene dental, abandonan su higiene personal y además está muy asociado con vómitos, los cuales merman la salud de la boca. Entonces recuerda, esto no es un absceso, esta bola enorme no es más que una celulitis. Y de hecho el evaluador te lo quiere dar aquí a entender porque te dice que le duele, ok, está inflamado, está duro, ok, está inflamado, pero tiene crepitación, pero no es fluctuante, es decir, no está el absceso como tal, la bola de melcocha no está fluctuante, es decir, no se mueve, sino que es una celulitis, está bastante fijo y sobre todo por la crepitación, quiere decir que tiene gas y lo más probable es de que sea por microorganismos anaerobios, los cuales es una microbiota endémica en nuestra boca. Entonces recuerda, la angina de Ludwig es un epónimo, pero esto es una celulitis submandibular, está provocado por aerobios y anaerobios, los estreptococos por un lado, que son microbiota de la boca, y los anaerobios, que son los que producen el gas en este paciente. Son pacientes que están muy enfermos, tienen síntomas sistémicos, pueden comprometer la vía aérea, pueden provocar la induración del piso de la boca y pueden provocar mediastinitis, lo cual puede aumentar la mortalidad de nuestro paciente. A este paciente, a pesar de que clínicamente a lo mejor tengas manos francesas y sepas que se trate de una celulitis, vamos a necesitar hacer una tomografía para descartar un absceso porque sería mucho más fácil de tratar por el drenaje que requiere. Pero este paciente se tiene que hospitalizar, necesita antibióticos intravenosos que cubran las bacterias aerobias y anaerobias. Además, es importante el hecho de que identifiques cuál es la causa de esta enfermedad porque hay que retirar aquellas piezas dentales
que estén provocando el mismo para evitar recurrencias y rara vez, salvo la cirugía dental, va a requerir algún drenaje o algún tipo de intervención quirúrgica, salvo la intervención dental, nuevamente insisto, porque esto es una celulitis. No vayas a pensar que porque es una bola indurada y que crepita, pero no es fluctuante, es un absceso. Esto es una celulitis y es un error muy común y es algo que nuestros colegas dentistas y los médicos, los otorrinos, lo llegan a ver este tipo de consulta. Pero recuerda, no lo drenes porque no es un absceso, no hay nada que drenar. No le abras el cogote a un paciente sin indicación porque puedes complicarlo. La angina de Ludwig nunca se te va a olvidar y recuerda, control de daños, quitarle los dientes. Muchísimas gracias por haberte conectado esta tarde de Casos Clínicos con el Dr. Vago. Agradecemos muchísimo tu atención. Por favor, visítanos en nuestras redes sociales, visita nuestra página drvago.com, Telegram, en nuestro canal discutimos casos clínicos diario, en Facebook subimos blogs, subimos noticias del examen nacional, en YouTube subimos pequeñas cápsulas, en Amazon tenemos un libro, Aprueba tu ENARM, y próximamente vamos a tener nuestro manual de conocimientos, en Instagram subimos memes que se nos hacen chistosos, en Twitter no nos metemos en política y en TikTok nos ponemos a bailar.